El mundo disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al mundo disruptivo de Sofía. Hola, mi nombre es Sofía Hegel y estamos en un capítulo más del mundo disruptivo de Sofía. Esta plataforma se creó para contar historias de mujeres y hombres de éxito que están trascendiendo, que están marcando una diferencia, que han roto prejuicios, paradigmas y que están dejando un legado a través de hacer las cosas diferentes. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un invitado especial, un invitado líder, visionario, disruptivo, que ha decidido ocupar ciertos puestos de liderazgo a pesar de toda adversidad y que definitivamente su amor por Guatemala y por hacer las cosas correctas han sido algo que lo han caracterizado. Tenemos la dicha de tener aquí a Gabriel Aguilera. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Sofía. Muy agradecido. Gracias por estar acá. Contanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Quiénes fueron tus papás? ¿De dónde viene toda esta parte por amor a Guatemala y poder y atreverte a liderar en estas posiciones que has tenido en los últimos años? Bueno, yo nazco en Guatemala un 31 de enero de 1980, día de la quema de la Embajada de España. Ajá. Casualmente yo estaba naciendo en el hospital en el que también llegaron los heridos de la embajada. Y en aquel entonces mis papás pues estaban también en un contexto político muy complejo y los dos, tanto mi mamá como mi papá, estaban siendo pues también perseguidos, amenazados. Y bueno, coincidentemente en ese hospital todavía entraron a buscar a algunos de los heridos y entonces tuvieron que... Y finalmente, más o menos un mes después de mi nacimiento, nos fuimos a vivir a Costa Rica. Pues huyendo de todo este proceso de aquel entonces, porque en los años 70, 80 era muy diferente a lo que está sucediendo en la actualidad. En los años de esa época dura, sí estaban pues matando a la gente, ¿verdad? Era un tema muy complicado y bueno, se fueron ellos para Costa Rica. Crecí pues mi niñez hasta los 10 años en Costa Rica y posteriormente regresamos a Guatemala. Lógicamente yo fui registrado acá como guatemalteco y todo, aunque como crecí en su momento en Costa Rica, cuando vengo a Guatemala todavía tenía hasta el acento tico, me decían el tico en el colegio. Estudié en el colegio Julio Verne, allá en Costa Rica se llamaba Liceo Franco Costarricense, y bueno, realmente tuvimos una niñez muy bonita con los amigos del colegio, crecimos juntos. El colegio nos dio una educación pues de tipo europea, basada en muchos valores y principios, pero también en ciertos, yo diría, principios de vida que son muy importantes, como tener un razonamiento propio, también la tolerancia, el respeto a los demás, y también a tener una mente pues abierta a nuevas cosas y al dinamismo que pueda haber en las sociedades. También una gran ventaja que tiene ese colegio es que nos llevaban de intercambios a Francia. En aquel entonces era un colegio muy barato porque era subvencionado por Francia. Después hubo algunos cambios, pero sí, finalmente pues ahí terminé toda mi educación, ahí me gradué en el colegio Julio Verne y bueno, pues esa fue, digamos, un poco la historia de mi niñez. Siempre me gustó también mucho hacer deporte y combinaba pues el colegio con el deporte, sobre todo el fútbol y el básquetbol. Yo me acuerdo de ti jugando desde muy chavito y bueno, definitivamente esas disciplinas te ayudaron también más adelante. ¿Cuáles son las primeras decisiones ya como adulto que empezás a tomar en cuanto a qué estudiar, independizarte y por qué es que estudias Derecho? ¿Y fue tu primera opción o cómo fue esa etapa? Bueno, precisamente al graduarme del Colegio Julio Verne tenemos la posibilidad también de hacer un año más, que es el bachillerato francés.
al hacer el bachillerato francés me surge la oportunidad de estudiar en la Universidad Robert Schuman, se llama, de Estrasburgo, Francia, y ahí empecé a estudiar economía política. Allá, en Francia. Y prácticamente estuve un año viviendo allá, y lo interesante fue que el curso que más me gustó fue Derecho. Antes de irme también había hecho exámenes de admisión en algunas universidades, y realmente después por el motivo de fechas únicamente en la Universidad Francisco Marroquín me dio la oportunidad de adelantar los exámenes de admisión. Entonces mi papá es sancarlista, ¿verdad? De pura cepa, y yo pues en su momento iba a estudiar en San Carlos, pero lamentablemente no me autorizaron a adelantar los exámenes, y estudio entonces, en ese momento que estaba en Francia me decido a regresarme y estudiar Derecho. También estaba la decisión de si seguir jugando fútbol ya a un nivel profesional, porque tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional, y en ese momento pues a toda esa, digamos, camada de jugadores nos llamaron a ciertos equipos profesionales y nos habían ofrecido pues ya firmarnos en los clubes y todo, pero realmente tampoco. Mi papá me recuerdo que me dijo una vez, bueno, si sos tan bueno como para fútbol, pues viví de eso, pero pensarlo bien, y también me dio la opción de apoyarme con la universidad. Si pues me dedicaba a estudiar, o si yo me dedicaba a jugar fútbol, yo tenía que pagar mis estudios y tal. Al final pues decidí por regresarme a Guatemala y finalmente pues entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y pues me enamoré, ¿verdad?, de la carrera. En el año 99 ingresé a la Marroquín y finalmente termino la carrera en el año 2005. Pero sí, realmente mi papá también es abogado, abogado y notario. Creo que el derecho le da una formación a uno muy integral, muy amplia, y uno puede seguir estudiando siempre. Siempre hay diferentes ramas del derecho que van surgiendo nuevas. Por ejemplo, ahora tiene uno, no sé, ramas como derecho espacial, derecho aéreo, derecho a propiedad intelectual, que en aquel entonces estaban empezando. O, por ejemplo, todo el tema de contratos digitales y muchos contratos más que van surgiendo en la vida del día a día. Y también eso pues nos permite tener o poder participar en otros ámbitos como el diplomático, el político. Entonces, por ahí, digamos, Derecho me abrió todo ese panorama. Y realmente nuestra universidad se enfocaba mucho también en el ámbito comercial, ¿verdad? Y creo que tuve la oportunidad de tener un grupo de compañeros que también pues toda su vida tuvieron oportunidades de una buena educación, y eso también nos hizo a todos ser buenos alumnos, porque creo que teníamos un grupo que en lo sano éramos muy competitivos y nos apoyábamos muchísimo en clases. Y de mi promoción, todos muy exitosos. Pues yo a todos los admiro, los respeto mucho, porque cada uno en el ámbito, y eso es lo lindo que tiene el derecho, porque puedes encontrar gente que se dedica a derecho constitucional, gente que se dedica a derecho corporativo, y penalistas, por ejemplo, y que finalmente son muy exitosos cada uno en sus ramas y ya no compiten entre sí. Contanos, tenías toda esta gama de posibilidades y oportunidades en el derecho. ¿Por qué decidiste, la rama que decidiste fue siempre la misma? Yo te conocí en Cancillería. Sí. Para mí el mundo de Cancillería fue muy retador, pero fue un periodo de muchísimas oportunidades, de muchísimo crecimiento. Me acuerdo de las asambleas en La Haya, yo estaba en el área política multilateral, y los retos que eso conlleva. Metí las patas muchísimas veces, verá, por ignorancia, y ya meterte a ese tipo de puestos implica mucho más conciencia y responsabilidad, porque ya no estás representándote solo a ti, ¿verdad? Ya no sos una vagabunda pendiente que decide si hace un contrato o no, sino que ya estás con cierto liderazgo, cierta incidencia, cierto impacto en una institución como las que has estado en los últimos años. Contanos, ¿cuál fue tu primera opción después de esta gama de posibilidades que tenías? Bueno, estando en la universidad, tengo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica. Yo le estoy eternamente agradecido a don Haroldo Rodas, que en paz descanse, porque él me dio mi primera oportunidad laboral en la SIECA en el año 2002. Y ahí tuve la oportunidad... A la SIECA. Sí, y tuve la oportunidad de conocer a excelentes profesionales del derecho que me abrieron también mucho la mente.
Ahí yo estaba en tercer año de universidad y mis jefes de aquel entonces era un proyecto cabalmente de propiedad intelectual porque estábamos adaptando la legislación guatemalteca en materia de propiedad intelectual a la legislación, digamos, moderna. Y en ese entonces mis jefes eran Marco Antonio Palacios, Manuel Duarte y también Edith Flores de Molina, profesionales que los tres han tenido una carrera muy exitosa en diferentes ámbitos y realmente para mí era, digamos, un honor y una gran admiración tener a ese tipo de maestros. Admiro mucho a Edith y a todos los nombres que mencionaste. Ahora, entonces todos ellos era gente muy preparada y entonces con ellos empiezo a conocer diferentes temas y en la SIECA, que miraba diferentes aspectos de la integración económica centroamericana, tuve la oportunidad de trabajar con diferentes personas que eran expertos cada uno en su campo. Entonces, ahí me comienzo a desarrollar, por ejemplo, en aspectos tributarios, aduaneros, arancelarios, también de valoración de mercancías. Y todo esto era en el marco del proceso de integración centroamericana. Todo eso, pues, también le abre a uno el campo de oportunidades, porque siempre es en el marco del derecho, pero también toca temas internacionales y políticos. Por ejemplo, tenía un jefe hondureño que es don Jorge Ardó y él, digamos, vivía en Guatemala siendo hondureño, pero es un líder, digamos, hondureño y viajaba mucho también. Entonces ya esos roces, yo en aquel entonces a los 23 años ya participaba en reuniones regionales, a veces ya a los 23 años decían, bueno, usted dirija la reunión y aquel entonces pues yo era el más joven de la reunión y me tocaba dirigir a funcionarios centroamericanos y todo esto. Yo ni siquiera estaba graduado, ¿verdad? Entonces creo que era un gran reto y fue una gran experiencia y aprendizaje que a uno lo hace pues aprender mucho y crecer también como persona. Y yo creo que en mi cuenta se da que se está preparando para otros temas, porque a veces me tocaba trabajar al lado de ministros, viceministros, directores de diferentes instituciones a quienes yo miraba pues sufriendo, viviendo ciertos temas muy complejos y uno veía cómo los estaban enfrentando. Finalmente en SIECA al 2007, si no me equivoco, yo termino en SIECA porque me fui a estudiar una maestría en España, pero siempre pues con la idea de regresar a trabajar en SIECA y porque realmente era el ámbito que me gustaba muchísimo, el derecho de integración. ¿En qué sacaste tu maestría? En derecho de empresa. Derecho de empresa. También hice un posgrado en Derecho de Integración Centroamericana y eso, digamos, también pues finalmente terminó de complementar mi educación. La maestría fue bastante exigente y la hice también al lado de profesionales ya del derecho de todo el mundo. Entonces también fue mucho aprendizaje, ¿verdad? Y teníamos profesores con los cuales pues, yo aprendí leyendo libros de ellos, ¿verdad? No era, digamos, un profesor que yo lo podía ver en la calle, sino que eran señores españoles de muchísimo prestigio y trayectoria en España, autores de grandes libros de doctrina de derecho, que eso fue también muy impresionante para nosotros y también, digamos, creo que la misma vivencia ya de vivir solo en otro país y todo esto, ¿verdad? Vivir la experiencia de otra sociedad, eso pues también le abre la mente a uno y lo hace aprender muchas cosas que finalmente uno va viendo cómo el país de uno pues va hacia esos pasos y hacia esos procesos y muchas cosas que se pueden tal vez implementar en el país. Al regresar de la maestría, pues también regreso a SIECA, pero ya más a temas de proyectos de cooperación y también ya pienso en abrir una oficina profesional, ¿verdad? Entonces ya empezamos con ese proceso con otro socio mío de la universidad, después nos juntamos 4 o 5 amigos y empezamos un esfuerzo de una oficina propia y pues también cada uno, ¿verdad? Se fue desarrollando en ese proceso y paralelamente pues yo tenía mi trabajo en la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica y es hasta 2010 que yo ingreso a Cancillería precisamente por un tema de un proyecto de cooperación. Nuevamente en aquel entonces estaba Haroldo Rodas como canciller y pues ahí en Cancillería tuve la oportunidad de estar 7 años. Esos 7 años también me abrieron mucho la oportunidad de ser asesor incluso de ministros y ver cómo funciona una cartera ministerial, todo lo que conlleva esto, aspectos administrativos, ¿verdad? Porque el sistema de gobierno y la administración pública es un mundo
es otro mundo, ¿verdad? Es un mundo muy complejo y cuando uno ingresa a ese mundo, si uno, digamos, no lo conoce bien, uno se topa con ciertas paredes que, ¿verdad? Uno siente que no avanza. Eso justo te quería comentar. Me identifico mucho contigo. Yo me fui de 17 años también a estudiar en Inglaterra negociación. No me regresé, soy bailarina clásica, estuve en Florencia y luego regreso a estudiar psicología industrial y administración en la Marro, ¿verdad? Y la maestría la saqué en España. Pero mi punto va a que sí te voy a decir que estaba muy determinada a lo que quería, igual que tú, pero en algún momento hubo cierto desfase entre que yo era una chava responsable, estudiaba, cumplía, pero también viví una vida paralela de mucha fiesta, de muchas cosas. En toda esta vida, desde que te vas a Francia, quiera que no, la Marro implica un cierto círculo, ¿verdad? Que podrías estar expuesto a eso. Y también decías que estando en la SIECA viste a muchos ministros pues pasarla mal, ¿verdad? ¿De dónde viene esta determinación de estar tan enfocado, no desviarte en cuanto a tu parte profesional, académica, estar tan definido y meterte, aunque la SIECA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, son instituciones fascinantes, es un reto más grande? Te pudiste haber quedado en tu bufete tranquilo. ¿De dónde viene esta determinación y esta vena de hacer las cosas tan definidas? Bueno, yo creo que hay que tener siempre, vamos a ver, un equilibrio en la vida, ¿verdad? Yo soy una persona muy social, ¿verdad? Me gusta salir, me gusta pasarla bien con mis amigos. Creo que hay que tener ese balance en la vida, aunque cuando uno ya es una figura pública, cuesta, digamos, tener o que la gente diferencie mi vida privada con mi vida pública, ¿verdad? Esos son dos aspectos totalmente diferentes que hay que separar, porque a veces cuando uno está en la vida pública creen que todo lo que uno hace es público, pues tampoco es así, ¿verdad? Uno aparte tiene la vida en familia, la vida con amigos y la vida social, y es mantener un equilibrio. Pero realmente cuando yo yo todavía mantengo mi oficina profesional, lógicamente yo tengo impedimento para ejercer, pero digamos mis socios se quedan viendo la oficina y pues al final algún día uno espera regresar, pero lógicamente uno se desconecta ya de ese mundo y lo jurídico pues va avanzando, ¿verdad? Y es curioso, a veces me pasó cuando salgo de Cancillería, entro al Ministerio de Trabajo, en ese entonces entro como viceministro. En ese momento fue cuando yo tomé la decisión porque me dan la oportunidad, en aquel entonces era el gobierno del presidente Jimmy Morales, a que también siempre le voy a estar muy agradecido porque sin conocerme me dio la oportunidad. ¿Era 2016? 17. Yo no era del partido ni nada, y en aquel entonces era la ministra Leticia Teleguario, y ella pues pide currículum para que hubo en un momento determinado que fue cuando comienzan todos los aspectos de CICIG y tal. En ese momento renuncia un viceministro, después renuncia otra viceministra al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y ella pues comienza a buscar candidatos. Yo seguí en mi oficina profesional, pero siempre eso pues se me había pasado por alto. Aunque yo estaba en mi oficina profesional, también era asesor de ministerios o asesor también del Congreso de la República. Entonces, pues siempre seguía ligado al tema público. La ley nos permite ser asesores, ¿verdad?, independientes por servicios profesionales, y eso me permitió también trabajar en otras instituciones. Y finalmente, pues ya me llaman a este proceso y entro como viceministro, y en ese momento dije, bueno, ¿cuál es la decisión de vida, verdad? Porque cuando yo entro viceministro me habían hablado de algunas condiciones, sobre todo las económicas, porque uno en su oficina profesional y en su ejercicio pues independiente, uno se va haciendo su ingreso. Sí. Ahora, uno como abogado, puedes tener excelentes meses, ¿verdad? Que uno dice, ¿de dónde voy a gastarme todo esto? Pero unos meses que tampoco uno tiene cómo generar tanto ingreso. Pero entonces uno tiene que ir sabiendo cómo se maneja estos meses para mantener, pues digamos, un presupuesto y un ingreso que uno sepa que con eso mensual uno sale de todos los gastos que uno tiene. Y cuando entro al viceministerio me doy la sorpresa que era un monto mucho menor de lo que me habían dicho.
Pero bueno, dije, ya estoy acá, son responsabilidades. Y cuando uno va conociendo el tema público, creo que uno puede hacer muchísimas cosas a favor de la población, o al menos bajo las convicciones que uno tiene, tomando ciertas decisiones que al final afectan a todo el país. Y eso uno lo dimensiona hasta que está Ahí. en los cargos, ¿verdad? En ese entonces yo tuve a mi cargo el viceministerio de Empleo y Previsión Social, y ahí yo pues veía muchos temas importantes y tenía mucha relación con el sector privado y con los sindicatos. Entonces esto me genera también un círculo grande de acción y un ámbito de aprendizaje, porque tenemos unos líderes sindicales que la gente tal vez no los conoce bien, pero cuando uno los conoce son personas muy capaces, muy preparadas, claro, con su forma de pensar, con su forma de tal, pero ellos tienen un liderazgo que es innegable, y eso pues también uno aprende mucho, y se aprende mucha negociación, ¿verdad? Con los empresarios también tienen profesionales que están a cargo de esos puntos, y después uno conoce mucho las necesidades de la población y realidades a las que uno está ajeno desde afuera, ¿verdad? Uno a veces estando en un círculo que al final es una burbuja de amigos, pues que la vida les da oportunidades y que gracias a Dios todos viven muy bien, pues uno no puede ser ajeno también a la gran desigualdad que hay en el país y a las necesidades que hay en la población. Y a veces uno quisiera tomar decisiones solo basados, no sé, en aspectos tal vez no de la razón, sino del sentimiento, y uno como quisiera desde el compromiso moral, ¿verdad?, de la emoción. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me hablaban del tema del salario mínimo. El salario mínimo en Guatemala es ahorita actualmente más o menos 3,200 quetzales. La gente podrá decir es bajo, otros de los empresarios dirán es muy alto, pero a comparación de la región estamos en el top 3, ¿verdad? En Centroamérica en cuanto a salarios, y a nivel latinoamericano top 5 de salarios mínimos, pero aún así para la canasta básica pues no es suficiente, pero la gente tal vez no sabe que para calcular la canasta básica también se calcula que deberían haber por lo menos 2 personas de la familia trabajando. Entonces son variables que uno va conociendo hasta que está adentro. Y también uno se entera, por ejemplo, que en Guatemala tenemos casi un 70% más de informalidad que no paga salario mínimo, que no cumple las obligaciones laborales. Y entonces también para el empresario formal, ellos incurren en gastos altos para poder cumplir con todas esas obligaciones patronales. Entonces también es un tema que uno tiene que ir encontrando un equilibrio. Y cuando uno se da cuenta que el salario real en Guatemala, según diferentes estudios, varía entre 1,100 y 1,400 quetzales. Eso es lo que efectivamente se paga en el mercado laboral, incluyendo la informalidad. Yo tengo una pregunta. Llevo muchos años de estar metida en el ecosistema emprendedor, formando emprendedores, robusteciendo el ecosistema, viendo qué herramientas se traen para que esos emprendedores se conviertan en empresarios y haga que haya un impacto macroeconómico a nivel de pagar impuestos, generar empleo, etcétera, y no sigamos fomentando el emprendimiento informal. Claro. Lamentablemente, bueno, hay 2 caras de la moneda. La primera es que somos un país de gente resiliente que sale adelante, ¿verdad? Trabajadores que echan punta y emprenden y los ves, es gente trabajadora, pero al mismo tiempo nos quedamos en como mediocridad de generar un salario para mí, tal vez darle comer a mi hijo, y no avanzamos, ¿verdad? En cuanto a escalabilidad de emprendimientos para inversión y muchísimas otras aristas. Pero este fenómeno se da gracias a la falta de desempleo altísimo que hay y muchas otras cuestiones más complejas. ¿Cómo ves tú el tema de emprendimiento en Guatemala? ¿Qué crecimiento has visto o no? ¿Y cómo lo ves a futuro? Bueno, yo, digamos, por la experiencia profesional, creo que el sector privado de Guatemala es uno de los más pujantes de toda Latinoamérica. Tenemos empresarios con empresas de gran trascendencia a nivel nacional y nivel internacional. Las cámaras, distintas cámaras que existen, CACIF, Cámara de Industria, por ejemplo, Cámara del Agro,
también Cámara de Comercio, y bueno, las diferentes cámaras que engloban al sector privado del país también han tenido un papel muy importante. Y al tener reuniones, digamos, con todos ellos, se busca generar condiciones para tener mayor empleo o generación de empleo. Ajexport, por ejemplo, ha sido un sector muy pujante en los últimos años y realmente a nivel internacional ha adquirido una gran importancia a nivel del porcentaje de importaciones dentro del Producto Interno Bruto de Guatemala. Nosotros creo que el país tiene un gran potencial, pero tenemos que apostar a ciertos, digamos, aspectos educativos también. Alguien decía, bueno, una ley de inglés para todos. Sí, efectivamente, a veces ha habido esa discusión sobre la educación bilingüe, si debería ser una educación bilingüe que incluya un idioma maya en español o una educación bilingüe con español e inglés. Bueno, entonces hablemos de educación trilingüe, porque si vamos a respetar también nuestra cultura y nuestros valores multiculturales, pues perfecto, tengamos un idioma maya, pero obligatoriamente al menos inglés. Y a futuro, pues hay que pensar en mandarín, porque lo que tenemos que buscar es generar las capacidades. Alguien decía, bueno, es que estamos generando mano de obra, ¿no? Estamos generando las capacidades para que la gente pueda optar a empleos. Hay un sector en Guatemala que yo creo que a nivel latinoamericano también es el país con mayor presencia, que son los call centers. Acá creo que en este lugar hay un call center y uno cuando entra mira jóvenes, a adultos, a todos, hasta gente de la tercera edad que trabaja en los call centers. Son lugares que generan incluso un salario por productividad mayor al salario mínimo. Creo que hacia eso tenemos que enfocarnos hacia eso y quitar ciertos mitos y paradigmas que hay respecto a la generación de empleo. También a nivel internacional los países le están apostando a todo el tema de carreras técnicas, que todos son, por ejemplo, ingeniería en sistemas, todo el tema de matemática, ingeniería, tecnología. Entonces todo eso, en inglés usan la palabra STEMs, que es al final todo lo que engloba esos temas más modernos. Por ejemplo, el INTECAP tiene un área de robótica impresionante. Entonces todo eso lo podemos explotar. Tenemos muchas herramientas que hay que explotarlas. Eso sí, sin olvidar también el área rural de Guatemala. Porque ahí tenemos, por ejemplo, la Cámara de Lagros y Ajexport generan muchísimo empleo y es empleo formal, no es informal, pero hay que tratar de ver cómo apoyar estos sectores para que generen más productividad y por ende tengan también la posibilidad de aumentar salarios. Hay, no sé si ustedes vieron, hace poco se surgió un documento también de la carga tributaria que tienen los empresarios. Y siempre criticamos o escuchamos críticas, ¿verdad?, a los grandes empresarios y tal. Pues los grandes empresarios tienen 75% de la carga fiscal. Y si vamos de los medianos a grandes empresarios, tienen más del 80% de la carga fiscal del país. Pues quiere decir que hay algo ahí que tenemos que pensar también en abarcar, no, digamos, no aumentar impuestos, pero sí aumentar esa base de recaudación y llegar a más guatemaltecos que puedan contribuir. Hay países que han puesto, por ejemplo, en México uno va a un mercado y compra algo y le dan factura y ellos saben que están pagando el 2% de impuestos. Ya es una norma que está fija y se van formalizando. Poco a poco se los lleva hacia la formalidad. Ya, por ejemplo, en todos los mercados aceptan tarjeta de crédito, tienen con los celulares el POS. Son herramientas que en el mercado en Guatemala ya están y se puede ir generando esa movilización, pensar también en eso, y creo que ahí podemos ir generando una mayor formalidad. Lo que sí creo es que no se puede entrar a crear formalidad con una cultura de represión, ¿verdad? Porque al final también están generando empleo. Claro, es empleo no formal, pero están generando empleo. Entonces, hay una política nacional de empleo digno, que era una política digamos que tenía objetivos a 15 años, y era ir también haciendo una transición ordenada de la informalidad hacia la formalidad, ¿verdad? No decirle a alguien, a un empresario informal, estos pequeños emprendimientos que mencionabas, ¿por qué no avanzan? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo casos que yo miraba como asesor en Pronacom y en Investing Guatemala, mirábamos casos de pequeños emprendedores que llevaban, por ejemplo, miel, jaleas, tal. Cuando llegaban al proceso de poder sacar el registro sanitario,
ahí se topaban, ¿verdad? No cumplían con las normas, no tenían el dinero para hacerlo. Bueno, se les lograba de alguna forma apoyar en ese proceso y después se topaban, bueno, queremos exportar, sí, pero resulta que Estados Unidos le pide todos estos requerimientos, no los cumple. Europa le pide todo esto, no los cumple. Hay países que tienen esos institutos ya que generan todo ese, que apoyan a los pequeños emprendedores para generar todo esto. Ahora hay otros. Mire, por ejemplo, Guatemala también es líder en exportación de cardamomo, ¿verdad? El mercado del cardamomo es un gran potencial y ahí hay que ver también cómo se va generando esas oportunidades. Creo que Guatemala para mí, y por eso yo amo tanto a Guatemala, porque para mí es con un gran potencial, pero sí no podemos olvidar toda esa desigualdad. Yo en esta época tener todavía inseguridad alimentaria en el país, eso creo que no es posible, hay que encontrar una solución. Y con la riqueza que tenemos de muchas cosas. Sí, a mí me decían también cuando yo empiezo ya de funcionario público, y ese consejo cabal me lo dio a Haroldo Rodas, me decía, mira Gabriel, hay que saber priorizar y encontrar algunos aspectos que sabes que puedes lograr que van a tener una verdadera incidencia. No trates de solucionar todo porque no vas a poder, pero busca algunos puntitos que puedan generar un impacto y que eso al final, pues, nadie te lo va a agradecer, pero que en tus decisiones sepas que fueron de beneficio para tu país. Entonces creo que eso es algo que los gobernantes tienen que pensar y también que los ciudadanos sepamos que un gobierno no nos va a solucionar todo, ¿verdad? En 4 años es imposible. Has tenido muchos puestos retadores y nos contabas de las experiencias, bueno, de SIECA, estar en tantos organismos de ministro de trabajo. ¿Cómo llegas a ser magistrado? ¿Cuál fue tu decisión en ese momento? ¿Y por qué en un ambiente tan retador te atreviste a marcar una diferencia? Bueno, yo salgo del Ministerio de Trabajo 14 de enero de 2020. Eso es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque uno sale de un nivel de estrés y de tener un puesto, digamos, con autoridad y tal, y uno sale, pues yo nunca lo había vivido, pero uno se va en su carro personal, se va para su casa, uno agarra su cajita, se va solo, ¿verdad? Es impresionante. Hasta los mismos, a mí no se me olvida, a algunos me recordarán con cariño, pero algunos trabajadores hasta se alegraban que uno se fuera del ministerio. Son cosas que uno le van quedando, ¿verdad? En la mente, en la memoria. Y entonces una vez dice, bueno, yo salí curado, y ya no regreso a todo esto. Yo el 15 de enero ya estaba en mi oficina profesional. Y bueno, ya viendo qué hacía y todo, me acuerdo muy bien que la primera institución que me da la oportunidad de regresar a laborar fue Anacafé, y regreso yo a Anacafé también gracias a una de las que fue mi jefa anteriormente, me recomendó y me dijo, véngase porque yo me voy a ir de acá y pues necesitamos a alguien como usted. Me voy para Anacafé de asesor jurídico y fue también algo muy enriquecedor, ¿verdad? Porque él decía la broma que yo no tomaba café y el primer día me hacen probar los 7 cafés, ¿verdad? En la región, y así, bueno, pero ahora ya tomo café, aunque sea un poco, pero me enseñaron el gusto de tomar café. Y en ese está el proceso para aplicar a la magistratura, pero el mínimo de edad son 40 años. Entonces se vencía, el día de presentar el expediente se vencía el día de mi cumpleaños, que es el 31 de enero. Entonces yo no podía, digamos, si presentaba mi expediente antes, yo no tenía todavía los 40 años. Entonces presento pues mi expediente cabal el día de mi cumpleaños. Y ahí fue porque algunas personas me dijeron, mira, creo que es un buen momento. Es bueno participar, digamos, en estos procesos porque son procesos de elección, son procesos competitivos. Yo por la edad sabía, digamos, porque vi experiencias anteriores de las tablas de punteo que hay en las comisiones de postulación, que probablemente para mí va a ser complicado pasar porque, por ejemplo, medían los años de experiencia profesional, el tema de doctorado. Yo estoy estudiando un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos, pero no lo he terminado. Entonces, no, pues la mayoría de los que compiten ahí ya tienen título de doctorado. Entonces, bueno,
Dije, vamos a intentar. Ahí pues lógicamente yo tenía una ventaja, y era que yo acababa de salir de estar en gobierno y pues conocía a muchos políticos, muchos funcionarios, también siempre con el respaldo del expresidente Morales. Algunos me decían que yo era el magistrado del presidente Morales y tal, pero él siempre ha sido una persona muy respetuosa y respetuosa de la ley. Entonces él tampoco se metió en ese proceso, pero sí, lógicamente, él me aconsejó, ¿verdad?, la forma de afrontar estos procesos. Y bueno, finalmente entregué mi expediente y ahí ya comienza un proceso, una comisión de postulación. Finalmente, en la comisión de postulación, ellos escogen a 40 candidatos. No me acuerdo realmente cuántos eran los que presentaron el expediente, pero eran bastantes. Escogen a 40 candidatos y yo pasé, creo que en el lugar de 38. O sea, yo sabía, digamos, que mi puntaje tal vez no iba a ser muy alto por ciertos temas, ¿verdad? Y bueno, finalmente cuando pasé, después ya pasa a una etapa de votación en el Congreso de la República, presentación de planes. Y yo creo que toda la experiencia de vida y la experiencia que he tenido de trabajar en el Congreso y tal, y también en el Ejecutivo, eso me facilitó también, digamos, al momento de presentar planes en el Congreso, ¿verdad? Creo que eso agilizó ese proceso o facilitó ese proceso, y finalmente pues resultamos electos y tomamos posesión el 20 de marzo de 2020. Realmente yo creo que ninguno de los magistrados, ni titulares, ni suplentes, tal vez teníamos claro todo el contexto al que nos íbamos a enfrentar, pero finalmente pues ya cuando entramos al cargo encontramos algo pues que no esperábamos, y no hubo, por ejemplo, un proceso de transición. Los magistrados anteriores ya nos querían entregar e irse. Entonces, pues realmente uno llega en blanco a la institución y pues tiene que ir ahí conociendo todo el proceso, cómo funciona la institución. Y pues posteriormente ya nos topamos en el año 2023, bueno, en el año 2022, 2021, con diferentes aspectos y la complejidad, porque debería de ser, digamos, una institución sin presencia política, pero lógicamente nosotros lidiamos constantemente con políticos. Todo esto politiza si lo quiere ver así. Yo, por ejemplo, toda la gente me criticaba en su momento porque decía, yo soy de la derecha, y ahora dicen que somos de la izquierda. Entonces igual yo creo que podemos o nuestro pensamiento político, ¿verdad? Pero eso creo que es lo complicado, y todo lo que se ha venido dando en este contexto electoral, pues lógicamente nadie se lo esperaba, creo yo, ¿verdad? Todo ha sido una sorpresa, y entender cómo funciona nuestro sistema político y por qué nuestro sistema político, yo le podría decir a la población, es tan seguro que no puede haber un fraude electoral. Yo lo tengo clarísimo. Hay mucha gente que no lo tiene claro y realmente cree que los resultados no fueron los correctos, ¿verdad? Y al final, ya estando uno en la institución, pues uno que sabe que las cosas se hicieron bien, sabe cómo funciona el sistema electoral. No me refiero a un sistema electrónico, sino al sistema que engloba todo el trabajo de los ciudadanos. Definitivamente es increíble ver a los ciudadanos guatemaltecos participar en las juntas electorales municipales, en las juntas electorales departamentales, y ellos asumen una responsabilidad extraordinaria, porque ellos son los que garantizan esa democracia, ¿verdad? Entonces, no depende de los magistrados. Nosotros apoyamos en la logística, en toda la organización, pero los resultados dependen de los votantes y de las juntas electorales. Entonces, eso es un sistema que realmente uno tiene que entender, y yo creo que mucha gente que critica, por ejemplo, que se hizo fraude con el sistema es solo para informarle a la población cuáles fueron los resultados preliminares, para que el día de la elección, ya sea en la primera o segunda vuelta, la gente tenga una idea de cómo van las votaciones. Porque si no hubiera un sistema, digamos, de transmisión de resultados preliminares, pues tendríamos que esperar a que las juntas hagan manualmente sus documentos y los presenten al tribunal para que el tribunal ya oficialice esos resultados. Imagínense ustedes que una corporación municipal
yo les informe, les diga, miren, espérense que hasta en 8 días, 10 días, Sí. ustedes van a saber quién ganó de alcalde. No, no se puede, eso generaría una gran conflictividad. Los sistemas, o sea, el sistema de transmisión es para eso, para informar, pero realmente no sirve, digamos, para nada legal en el sentido ya sea de adjudicar cargos o de oficializar resultados. Eso es el trabajo de la ciudadanía. Y esa es la gran garantía del proceso, que yo no puedo incidir en el trabajo de las... Alguien decía, es que hubo fraude. Yo le digo, bueno, explíqueme cómo. En el sistema no puede haber fraude, porque lo que está en el papel es lo que vale. Entonces, la gente creo que genera una narrativa contraria. Yo entiendo que haya gente que no esté contenta con los resultados, pero finalmente hay que aceptar el voto de la población, ¿verdad? Cierto, únicamente, por ejemplo, en segunda vuelta votó el 45% del padrón electoral. Bueno, en el año 2019, únicamente en segunda vuelta votó el 30% del padrón electoral. Creo que generando una mayor cultura democrática, pues vamos a tener menos abstencionismo y más gente que vaya a votar. Y también, lógicamente, yo creo que la gente está desencantada con la política, pero miren, es que es impresionante porque uno se conecta a las redes y todo es negativo, ¿verdad? Todo es negativo. O sea, no hay nada positivo, no hay nada positivo. Entonces yo también me imagino en la mente de uno porque pues ya sabe qué es cierto o qué no es cierto, pero en la mente de los jóvenes hay gente que ni se cuestiona y lee algo, lee algo y dice no, entonces ya no, ¿verdad? Entonces no, yo creo que la política es una ciencia y una ciencia por su naturaleza no puede ser una ciencia mala, ¿verdad? Entonces tiene una razón de ser y que pues la gente la ejerce bien. Creo que los políticos tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Un buen trabajo y todo. Mucha gente no va a estar, cuando era ministro de Trabajo, muchos no estaban contentos con mis decisiones. Yo decía, miren, ustedes pensarán que estoy equivocado, pero yo las tomo pensando en lo mejor, la mejor opción, que finalmente yo logro concluir después de analizar varios aspectos, no las tomaba solo porque sí. Un ejemplo fue el tema de trabajo a tiempo parcial. En su momento todos estuvieron en contra. E incluso interpusieron un amparo, había logrado detener el reglamento de trabajo a tiempo parcial, finalmente la Corte resuelve sin lugar de amparo y ahora hay más de 400,000 personas trabajando a tiempo parcial. Entonces, tuvo un resultado positivo para esas personas. Los que no crean en ese sistema, apliquen al sistema de trabajo a tiempo parcial. Pero hay gente que sí le funciona ese sistema. Entonces, creo que hacia eso tenemos que ir, pero sí, al final ahorita creo que hay una cultura muy difícil. Estamos en riesgo, están tratando de atacar cuando hablo del sistema electoral, es todo el esquema jurídico y la forma en la que se hacen elecciones en Guatemala. Incluso están tratando de desvirtuar el trabajo de las juntas electorales, criticando que hubo fraude, y el fraude es imposible. Hay candidatos que perdieron, pero yo si fuera candidato, habían algunos candidatos excelentes, y yo creo que ellos tenían un gran potencial, pero finalmente, pues yo creo que ellos tendrían que buscar responsables, no, ¿verdad? Decir, bueno, ¿quién me manejó mi campaña? ¿O quién me aconsejó mal? Yo creo que cada uno se debería responsabilizar, de verdad, y al final este es el resultado. Sí. Se nos quedó cortísimo el tiempo. Gracias por desmitificar tantas cosas, por hablar con la verdad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, sé lo ocupado que estás. Fue un honor tenerte. Creo que muchos guatemaltecos y gente que nos oye a nivel global a través de las plataformas de Spotify y de otras se van a dar cuenta de muchas verdades que, pues sí, como tú decís, ¿verdad? Está muy contaminado todo el sistema de comunicación, tanto digital como formal, y cada uno tenemos una opinión diferente. Y de alguna manera lo dijiste, agarremos lo que es bueno para nosotros y lo que no lo soltamos, ¿verdad? Pero sí responsabilicémonos de lo que nos toca a cada uno. Antes de terminar, te voy a hacer 5 preguntas. Las primeras 4 solo puedes contestar con la palabra o sí o no, excepto la última. Ok. ¿Listo? 1, ¿has tenido mentores? Sí. 2, ¿te has enamorado? Sí.
3, ¿cuál es tu comida preferida? Pollo. 4, ¿cuál es tu ciudad preferida? Guatemala. Y 5, si pudieras estar donde quisieras, con quien quisieras, como quisieras, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Probablemente estaría en Madrid viendo un partido del Real Madrid. Sigue ese fanatismo por el... Sí. Buenísimo. Pues me voy muy agradecida. Este fue un capítulo más del Mundo Disruptivo de Sofía. Me encantaría que la mayoría de personas lo puedan escuchar y compartir porque está muy interesante y nos hace conocer la verdad de muchas cosas. Gracias por tu liderazgo y tu trayectoria y sobre todo por tu amor a Guatemala. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Buenísimo. El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.